Hola, buenos días. Estamos aquí para hablar de la paz mental y de las finanzas. Y en un momentito voy a conectar con mi invitada. A ver, mira, Angeli, ya te la mandé. Ahí estás. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Oyes el ruido del ventilador? Es que me estoy asando. ¿No se oye? No, Ah, nada, no sé perfecto. nada. Perfecto. No, nada, nada. Muy buenos días. Me Buenos da días. gusto tenerte aquí, que nos acompañes para darnos un poco de paz mental. Dinos primero quién eres, a qué te dedicas y cómo nos puedes ayudar hoy. Bueno, te voy a decir que me llamo Pierangeli Parada. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo represento a Paralelo, que es mi empresa que se dedica a las finanzas sanas y a la inversión en tierra. Básicamente, eso es lo que intento ayudar a las personas a siempre estar viendo de qué manera pueden mejorar sus finanzas y con eso mejorar su vida, porque así como dice tu título, pues definitivamente una buena finanza nos da una paz impresionante, ¿no? Creo que es de los temas eh, que nunca vamos a dejar en la vida. El dinero se necesita para todo y una buena administración debería de ser la base desde chiquititos, ¿no? Sí, creo que bueno, no creo. Sé que México no tiene esa enseñanza. Nunca nos enseñan a ahorrar, nunca nos enseñan a pensar en nuestro patrimonio, en nuestro futuro. Siempre dependemos de algunas cosas que no necesariamente se cumplen, como por ejemplo, a lo mejor una pensión o un seguro de vida o cosas, o un seguro de retiro, que pues a veces se vuelve un poco difícil de llevar, ¿no? O sea, puedes empezar muy bien pensando en que tienes una finanza sana o que tienes una solvencia en ese momento y contratas un seguro de retiro y a la hora de la hora a lo mejor por alguna razón tienes que cambiar de trabajo, tienes una eventualidad en la vida y ya no funciona, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Oye, Pierangeli, y en tu experiencia, ¿tú crees que esto está cambiando? Que ahorita yo sé que tu labor es bien importante y ya llevas bastante tiempo tratando de educar a la gente para que precisamente pues empiece a ahorrar, a ver por su futuro, igual también a invertir, porque tú dices inversión y pues suena como que a mucho, ¿no? Como platicábamos la vez pasada, digo, claro, hay que ahorrar primero y hay que hacer, pero dices que hay también muchas oportunidades. Yo creo que es como todo, o sea, todo va avanzando y todo se tiene que ir abriendo y hay para todos. La cuestión es estar con la persona correcta para que te pueda informar, ¿no? De estas Sí. oportunidades. O sea, creo que es una de las cosas importantes. Sí creo que sobre todo los jóvenes, los chavos, están más preocupados por su futuro que los adultos o que los adultos mayores, ¿sabes? Eso sí es una realidad y sí es algo que ha ido cambiando con el tiempo y es increíble. La verdad es que a mí me resulta súper interesante que hay gente que, muchos jóvenes, jóvenes recién egresados o incluso jóvenes que todavía no terminan su carrera, que vienen conmigo y me dicen, oye, ¿cómo le hago para poder empezar a invertir? Y que pueden invertir en la bolsa, pueden invertir en el dólar, pueden hacer una inversión, ¿no? O sea, ellos están pensando, ¿cómo le hago para poder invertir y tener algo que me deje además de mi trabajo o además de lo que me voy a dedicar? Muchas veces no sabemos qué es una inversión de riesgo o que es una inversión que fluctúa. Y la tierra, en este caso, es una inversión segura porque nunca pierde valor, ¿no? O sea, la verdad es que lo peor que te puede pasar si tú compras un pedacito de tierra es que te cueste lo mismo que lo compraste en 20 años. Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Pero en cambio, en las inversiones volátiles o de riesgo, pues como estás acá, a veces estás acá y no sabes cuándo vender, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que también las personas, no sé, de 45, 30, no, 45, 50 años o más, siguen pensando en esta parte del retiro que nos va a dar el gobierno, ¿no? El retiro en el IMSS o en otras cosas.
Y la realidad es que no estoy segura si le seguiríamos apostando a eso, ¿sabes? Yo siempre les digo, está súper bien, pero aparte ten otra cosa, ¿no? Los grandes inversionistas en inmobiliarios o lo que sea, de hecho te sugieren que antes de tener una casa propia, tengas un terreno, tengas una casita adicional. ¿Por qué? Porque si por alguna razón te enfermas, tienes tu trabajo, tienes una situación, pues eventualmente tienes que vender tu casa y entonces ¿dónde vas a vivir? En cambio, si tienes un activo diferente, pues si algo sucede, vendes ese activo y sigues teniendo tu lugar donde vives, ¿no? Entonces, pero todo tiene que empezar por, yo creo, entender cómo estás en tus finanzas, porque muchas veces no nos damos cuenta de los gastos que tenemos, de las cosas a los que estamos acostumbrados y no tomamos en cuenta los pequeños gastos hormiga que le llaman, pero a veces no son tan hormiga, porque por ejemplo un streaming que está de moda, muchas veces no lo pones como un gasto, ni siquiera lo piensas, ¿no? Simplemente lo pagas, se hace el cargo de tu tarjeta y lo que tienes que pagar en la tarjeta. Entonces, esos modelos de pensamiento son los que a través de algunas herramientas son los que tratamos de cambiar para que la gente se dé cuenta que normalmente tenemos muchos gastos más de los que pensamos. Claro, y eso es exactamente lo que enseña el 11-17, a administrar primero tu dinero para después pensar a futuro. ¿Qué das cursos? ¿Tienes herramientas? ¿Cómo podemos empezar a introducir a la gente a que reduzca su estrés, su preocupación, que vea que no es difícil? Y también, ¿sabes qué? Yo he visto que de verdad, si tú desde el inicio separas una parte, o sea, dependiendo cada quien, o sea, puede ser pequeña, ya tú nos irás platicando cuánto es lo ideal, para primero para que le pierdas el miedo a ahorrar, porque luego tienes miedo hasta de tu propio dinero, ¿no? Y de que no te va a alcanzar. Y la realidad es que siempre te ajustas. Lo que pasa es que muchas veces piensas en todos esos gastos hormiga y en que hoy salió una nueva película o una nueva serie. Yo ya tenía Netflix, pero entonces también quiero ver esta y entonces también, y cuando veo ya tengo tres, ¿no? Que estoy pagando y que la verdad, o sea, ni siquiera estás ocupando todo eso, ni siquiera a lo mejor ves el fin de semana la televisión, pero no toda la gente está pegada toda la semana en la tele y estás pagando eso. O por ejemplo, en nuestro caso, con las plataformas de contenido, Dios mío, yo la semana pasada, no, sí creo que sí, la semana pasada o antepasada, empecé a revisar, dije, bueno, a ver, ¿qué estoy pagando? Porque yo ya me hice bolas con todo esto, ¿no? Y dices, o sea, ¿realmente necesito esto? Pues no, a lo mejor un mes porque voy a meter a full a crear una plantilla, el contenido, pero el otro mes a lo mejor no. Entonces, como que también puedes ir variando eso y se te suba la comida y se te suma a lo mejor otros gastos que ya necesitas de tu casa y cuando ves es un mundo. Pero la verdad es que aún así, sí me he dado cuenta que si desde un inicio tú apartas para de ahí administrarte, pues también es más sencillo, ¿no? A lo mejor es el miedo de todo cambio y de todo adulto que se tiene que hacer responsable, pero, pero te vas haciendo a la idea y vas viendo que es posible. ¿Qué nos Bueno, puedes es que decir tú? tú acabas de decir algo que es básico y esencial, es al principio y no al final. O sea, cuando tú vas a ahorrar, tienes que ahorrar cuando te llega tu cheque, ¿no? O cuando te llega tu pago, lo que tú recibas. Entonces tú decides el monto. La verdad es que no hay nada escrito en piedra y no hay nada que te obligue a hacer algo. Simplemente es lo que tú quieres. Creo que ese es el paso número dos, quizá, porque el paso número uno es saber para qué vas a ahorrar. Porque muchas veces dices, ¿para qué ahorro? No tengo nada. Entonces, es importante tener esa meta, ese sueño que puede ser un viaje, tu coche, tu colchón, tu refrigerador, lo que sea, ¿no? O sea, tienes que empezar a guardar dinero para tener eso. Entonces, lo primero es determinar para qué vas a ahorrar y segundo, empezar a ahorrar en el momento en que recibes el dinero, no al final. No es de lo que me sobre, ahorro. No, es ahorita tengo dinero, entonces ahorro un poquito y entonces ya me voy ajustando durante el lapso de mi vida, no sé, quincena, mes, semana, lo que sea, como te llega el dinero, ¿no? Eso creo que son las primeras dos cosas súper importantes. Y el tema de
¿cuánto tengo que ahorrar? La verdad es que la teoría dice que tienes que ahorrar al menos el 10% de lo que percibes para un ahorro de un gusto, o sea, un viaje, lo que sea, ¿no? O alguna planeación en tu casa, y el 10% como un fondo de emergencia, ¿no? Como una Este es eventualidad. Sí. Ujú. este es intocable, el fondo de emergencia, y el otro es el ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? A veces nos complica la existencia y en vez de ajustarnos más, lo que hacemos es que tomamos el ahorro que ya tenemos para cualquiera de las dos cosas y entonces pues ahí se nos empieza a hacer bolas, ¿no? No es tan difícil como uno cree, porque la verdad es que uno tiene gastos muy significativos en pequeñas cosas. Tú hace rato me preguntabas que cómo funcionaba. Bueno, hay diferentes aplicaciones, nosotros manejamos diferentes aplicaciones, tenemos uno a uno, o sea, algunas pláticas de uno a uno. Vamos a abrir unos talleres precisamente para que la gente empiece a ver que no es tan difícil, pero incluso los 10 pesos que le das al paquetero, los 5 pesos que le das al viene, esos pequeños, la monedita que le das a tu hijo para que vaya y saque dulces de la maquinita, o sea, que no los cuentas y que de pronto dices tú, oye, ¿dónde están 200 pesos? ¿No? Ya no tengo esos 200 pesos. Si es que te das cuenta que ya no tienes esos 200 pesos, porque Sí, muchas veces no te das cuenta. Pensar a la semana, entonces al mes ya son 800. sí. Y aquí te tengo una noticia. Con ese dinero podrías pagar una mensualidad de un terreno, por ejemplo. Así Eso es, cuando así me lo es. dijiste casi me desmayo de plop. Así, digo, ¿en serio? Sí. Sí, por eso los chavos están ahorrando porque dicen, pedacito de tierra del que me voy a olvidar y en un futuro, no sé, en 10, 15, 20 Ujú. años va a tener una plusvalía y entonces va a ser, y entonces, pero ya lo tuve a los 24, a los 22. Ya quisiera yo que hubiéramos tenido esa educación antes de decir, oye, desde los 22 años estoy viendo para mi futuro, ¿no? Antes no pensabas en eso, o sea, como que ahí le No, vamos bien. Creo que sí tiene un valor real el que tú te puedas sentar a decir, ¿cómo están mis finanzas y qué quiero hacer con ellas? Porque el decir es que apenas si me alcanza para la quincena es difícil, porque entonces necesitas decir, bueno, ¿qué es lo que hago en mi quincena? sí. Pero Y la también verdad es, sabes qué puedo hacer para atraer más, a lo mejor no en un negocio formal, a lo mejor no es que voy a renunciar y ya no me salieron bien las cosas porque no me contrataron en la otra. No necesariamente tienes que llegar a ese extremo, pero sí puedes empezar a vender cosas que no utilizas, cosas que están en el cajón guardadas, a lo mejor aparatos que están en muy buen estado y que nada más los compraste, o crearte una fuente extra de ingresos de fin de semana, ¿no? eso yo después de que hagas un análisis de tus finanzas, porque a veces estás hasta acá de cosas que dices tú ya no me alcanza, pero ni sabes en qué gastas. O por qué lo gastas o para qué lo gastas, ¿no? Porque son preguntas diferentes. Entonces empiezas a pensar en tener un negocio alterno, hacer algún tipo de cosa, cuando no necesariamente es necesario, simplemente, ahora sí, perdón, no necesariamente es necesario, Sí. cuando no lo No necesitas. urge, no es prioridad. No urge, Ajá, ajá, nada más necesitas ajá, hacer y volverte un ajá. disciplinado, que ese es otro punto, somos muy indisciplinados, ¿no? O sea, te antoja el taquito de la noche. Y yo no digo que, eso es lo que le digo muchas veces a mis clientes, no vas a dejar de ir a comerte los tacos, a lo mejor no te los vas a ir a comer al Gran Pastor, pero te los vas a Claro. poder ir a comer a los tacos de Julio, hace cuenta. Le bajamos tantito el nivel, sigues comiendo tus tacos, no pierdes eso, nada más que le ahorras un tantito, ¿no? Y la Pero realidad sabemos qué es que pasa también, la realidad, aparte de dos realidades, de que el mexicano, pues la verdad no nos han educado, no estamos financieramente educados, no tenemos ni siquiera cultura del ahorro desde chiquito, desde el domingo ya te estabas gastando tu domingo que te daban, pero también hay otra cuestión, somos geniales invitadores. Si me sale una fiesta mañana, ¿por qué no voy a pagar yo? O sea, pero si me la bien, ¿sabes? Y no estaba planeado, pero ya salió la comida, ya salió la fiesta y pues llégale. O sea, ¿cuánta gente no? Dices, ¿cómo es posible que esta gente viva al día o arrastrandito su semana, pero ya se echaron el acapulcazo, o sea, vendieron
Entonces salió el dinero. Voy a decir una cosa, hace unos años yo le hice una pregunta a una persona porque le dije, ¿es caro? Y me dijo, ¿qué es caro? ¿Lo puedes pagar? Ahí es la definición de que es caro, porque a lo Claro, mejor yo no tengo dinero para comprarme una computadora, pero sí tengo dinero para irme a Acapulco o tengo dinero para irme todos los fines de semana con mis amigos al antro, ¿no? O sea, de para qué tienes dinero, pero no lo piensas hasta que no lo asientas, hasta que no haces un estudio consciente. Y mira, eso el poder definir en dónde estás gastando, para qué estás gastando y cómo lo estás gastando, realmente te quita un estrés, que es parte de lo que es importante en esta charla, ¿no? Porque estamos siempre preocupados con el siguiente pago, siempre estamos preocupados para cuándo va a llegar el cheque, siempre estamos preocupados que no se descomponga nada, porque entonces sí tenemos un problema que es el refrigerador, todo, ¿no? Y nos mordemos las uñas y no queremos que eso suceda. En cambio, si hacemos esta disciplina de ahorrar un poquito para un gusto, porque yo no estoy diciendo ya no vas a poder comprar nada si la bolsa, si el zapato, no, 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 no. Eso es irreal, porque si no te estresarías el doble. Pero simplemente tener ese dinero para un gustito después y tener tu fondo de emergencia para eso es, oye, se me descompuso el refrigerador, no pasa nada, háblale al técnico que va a costar 5,000 pesos la pieza, agarra del fondo de emergencia, porque para eso es. Ya, no descompleté el pago de la tarjeta, no descompleté, no me voy a preocupar por la colegiatura del niño ni por... Ahí está. Entonces, tener esas formas de poder calmar tu mente, eso es ideal, porque vives mejor, vives más en el presente, vives mucho más estructurada o estructurado, obviamente, ¿no? Pero como mamás siempre nos estamos preocupando por eso, ¿no? Que además ya nos invitaron sí, a las piñatas. Entonces, en época de piñatas, que los niños tienen piñatas todos los días, 3 veces al día, los fines de semana, pues tienes que hacer un fondo para los regalitos, ¿verdad? Porque ¿de dónde sale? Y es una temporada, pero no vas a dejar de ir porque ves a la comadre y tampoco vas a dejar de ir porque el niño juega y se cansa y tú estás muy feliz. Entonces, son esas cosas que simplemente con decir, bueno, si en estos años, que son 6 más o menos los que duran las piñatitas, ¿no? Van a ser todos los días y tengo ese compromiso y siento algo muy importante, entonces parte de mi gasto fijo son los regalitos para las piñatas. claro, sí. Sí, yo lo que hacía esto, ¿sabes? Por ejemplo, yo empezaba a ahorrar o a principio de año para los regalos de mis clientas y los iba comprando. O si no era al principio de año porque tenía otros gastos, entonces los regalitos eran de Navidad, nada más. No era del Día de la Madre, de todo, o sea, porque también nosotros mexicanos somos regalones. Entonces, las fiestas, las piñatas, las primeras comuniones, más lo que se organiza el fin de semana, y si hay fútbol o hay evento o cumpleaños, pues bueno, no. Aparte que ahorita ya una salidita ya es, o sea, híjole, parece casi que la fiesta de 15 años, Sí, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, lo que hacía yo era eso. Hasta el año pasado, ahorita no lo he hecho, pero ahorita empiezo a ver, y ya para octubre, yo ya tengo los regalos de todas mis clientas. Entonces, ya como que no termino el fin de año, aparte de como tigre, ¿no? Como si no hubiera, estás más tranquilo, más relajado, tienes dinero también para empezar el año, porque hay quien sí recibe su aguinaldo, pero se lo está quemando desde noviembre con el Buen Fin. Entonces, yo Sí, creo que y sí hay cada vez lo dinero. ponen más adelante, ¿no? Eso también es preocupante. Desde agosto ya tenemos las navidades, en todos lados ya estás con todo y luego se acaban las cosas. Es increíble que tú te acercas a la Navidad, o sea, noviembre, y ya no hay nada de Navidad. Ya no puedes comprar ningún detallito, ningún arreglito para tu casa porque ya todo se vendió en agosto. Y dices tú, ¿cómo si estamos, no? O sea, déjenme pasar Halloween, si lo celebras, déjame pasar el Día de Muertos, lo que sea que celebres. Es que ya Um, con ese estrés, cuando tú estás viendo que todavía no sales del verano y ya te están poniendo lo de, no llega septiembre, ya está el 15 de septiembre, pero apenas pasa el 15 de septiembre, el 16, ya te están poniendo Halloween y la Navidad al mismo tiempo. Oye, eso también genera muchísimo estrés y muchísima presión.
¿no? Pero realmente esa presión, vuelvo a insistir y vas a disculpar que lo haga, es porque no porque tú te dejes presionar, porque la verdad es que la gente te puede decir misa y tú sabes si lo oyes, pero es una autopresión en el sentido de que no sabes si vas a gastar, para qué vas a gastar y cuánto vas a gastar. Entonces, si tienes hijos chiquitos, la verdad es que es muy fácil porque los juguetes de moda empiezan a estar desde hoy, ¿no? Entonces puedes decir, oye, es que están diciendo que ya Costco tiene Halloween y Navidad separadas por un pasillo. Sí, claro. Sí, Entonces nos empiezan a meter la presión de la compra. Pero ¿para qué quieres ese gasto, sabes? Entonces, es simplemente ir viendo y encontrar oportunidades, porque siempre está la venta nocturna, siempre está los meses sin intereses, etcétera, que eso también es súper importante. Si te vas a aventar unos meses sin intereses, hay que ser inteligentes. Te voy a contar una anécdota y esto es real mío. Antes de que yo tuviera así como que una mayor estructura, una vez hace muchos años, cuando mis hijos estaban chiquitos, a mi hija le compramos una mochila que ella quería en Liverpool a meses sin intereses y yo me aventé la punta de decir, 18 meses. O sea, empezó y terminó el año y yo todavía no pagaba la bendita mochila, ¿no? Entonces también hay que ser inteligentes en eso. ¿Cuántas veces vas a arrastrar tu deuda? ¿Para qué la vas a arrastrar? Este, todo eso te genera un estrés porque entonces dices tú, chino, o sea, ¿para qué pude haberla pagado antes y para qué me fui hasta tantos, aunque hayan sido meses sin intereses? Es simplemente un descanso personal en el que tú tienes que enfocarte. ¿Cómo lo haces? Insisto, estructurando un presupuesto. Un presupuesto es ese, un presupuesto. Estás suponiendo que eso es lo que me va a gastar. Y poderlo llevar detallado algunos meses es complicado. No te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que te divierte ver que ya te pasaste, que tú pensabas que estabas mejor, porque muchas veces eso sucede. A veces estás mucho mejor de lo que crees. Por eso te digo que no necesariamente tienes que buscar un segundo ingreso y a veces estás mucho peor de lo que crees y entonces no te tienes que estresar, simplemente tienes que hacer cosas para salir rápido. Y es un poco de disciplina, no es que toda la vida no vas a poder oh, comer tacos, no es que toda la vida no vas a poder comprar algo, simplemente es por unos meses no puedo hacerlo y no pasa claro, nada, ¿no? O sea, puedes decirle a tus amigas, oigan, ¿saben qué? En vez de salir a cenar todos los jueves o una vez al mes al restaurante carísimo que me encanta, vénganse a cenar a la casa y cada quien trae algo. Y no pasa nada, la verdad es que no pasa nada, hasta puede ser de que, qué buena onda, vamos a cambiar de ambiente, ¿no? O sea, simplemente es cómo lo ves tú. Y la ansiedad social que te genera la salidita, este, creo que eso es algo que no debería de existir, siempre y cuando sepas qué quieres gastar, para qué lo quieres gastar, cómo lo quieres gastar y cuándo lo puedes gastar. Porque son cosas completamente distintas que tienes que aprender a hacer para vivir en una vida mucho más calmada. De nada te sirve ganar 1 millón de pesos si debes dos. claro. Y de nada te Porque sirve es ganar un sobre millón tus de pesos si posibilidades gastas y no dos. puedes dormir, ¿no? Nada más porque la vecina, la amiga ya tienen el camionetón, porque viven en las posibilidades a lo mejor, y tú no tienes que ser como ellas ni tienes que compararte. O sea, yo creo que tu salud física y mental es primero, antes que el vestido de moda que a lo mejor no me lo vas a usar una vez, ¿no? O sea, o que la cirugía, no sé, cada quien, lo que yo siempre las invito a hacer es a cuestionarse, a buscar la intención detrás de la acción, antes de la acción, o sea, detrás de la acción. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿cuál es el fin? Si se siente bien y es válido, ok, cómpratelo. Ok, haz lo que tú quieras, ve a ese viaje. Si no te va a repercutir en noches o meses quizás o sea, de mal sueño, de insomnio o una enfermedad, ¿no? O sea, digo, ¿qué necesidad? O simplemente ya no te vayas tan lejos. Dormir mal por estrés y por estar haciendo cuentas de qué voy a pagar mañana no es vida. Y luego también el que empiecen fricciones con tu marido, con tus hijos, o el tener que decir tantas veces no, yo creo que también es muy difícil para un papá, ¿no? No se puede, no se Claro. puede, no se puede. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sí se puede, pero es voltear a verte y empezar, como tú dices, también a conocerte en este otro lado, esta otra versión tuya, más administrada, más madura y pues más sana en todos los sentidos para ti y para tu familia. Yo creo que eso es importante, ¿no? Empezar a hacer estructura y a decir no pasa nada. Las redes sociales son una
trampa mortal, ¿no? Porque tú ves solamente lo padre, el viaje, etcétera, etcétera, y que se fueron de viaje a lo mejor, pero tú no sabes si estuvieron ahorrando 10, 15 meses o a lo mejor 2 años para ese viaje y no salieron para aquí o no salieron para allá, no lo sabes. La verdad es que nunca sabemos lo que hay atrás de una eh, publicación en una red social. Entonces, lo ideal es no engancharte con eso y no importa si todo el mundo se va a Europa y tú nada más te puedes ir a Cuernavaca, O no no puedes pasa ir este nada. año. Sí, o no Exactamente, o sea, puedes y lo ir. vas, pero tienes que aprender a disfrutarlos desde ti, ¿no? O sea, esto es lo que puedo hoy, ya podría ser mañana, porque la gran pregunta, que es lo que yo te digo del para qué, es, ¿para qué quieres ir a Europa? Porque genuinamente es un bucket list, genuinamente quieres aprender algo, genuinamente has tenido O es tu esa sueño. Ajá. idea, o solamente es que tu vecina y tu prima y tu comadre se han ido a Europa. Si es para eso, ahórratelo y ve a algo donde tú quieres, ¿no? A lo mejor no vas a Europa, a lo mejor tú te quieres ir a Los Cabos o quieres ir a Seattle a conocer, no sé, el primer Starbucks del mundo. Cada quien tiene sus ideas, ¿no? Entonces, creo que eso tiene una definición y eso te hace ser mucho más real contigo. El poder decirte unas finanzas sanas, aun y cuando no pueda darme esa vida de Sí. lujos hoy, no quiere decir que no me la pueda dar en un año. O sobre todo si te vuelves disciplinada, esas cosas se vuelven realidad. O sea, cuando la gente dice tus sueños se pueden hacer realidad, ajá, pero no es a qué costo, es más bien Claro. de qué manera sana se pueden volver realidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, mientras tú estés en paz, durmiendo tranquila, que tu refrigerador esté lleno, que sepas ver las prioridades y sobre eso empezar a ordenar tu vida. Híjole, yo creo que no hay mejor regalo y mejor salud, sobre todo ahorita que las cosas están un poco tensas, que el mundo está muy revuelto, muy acelerado, muy caótico, que sí o sí, hasta los que estamos y te estresas por cosas que ni siquiera son tus decisiones, que es lo peor, pues imagínate todavía con el dinero que según tú crees estás agarrando porque no quieres perder ni la monedita por miedo al futuro. Mejor empieza a arreglar ese futuro desde hoy. Definitivamente, por eso te digo que si los chavos ya están pensando en eso, ellos ya están pensando que no van a tener un seguro de Un, retiro, pues un IMSS, una una jubilación. pensión, Ajá. no la van a tener. Y de hecho es lo que dicen, ¿no? Que en las futuras generaciones eso ya no va a existir. Entonces están viendo cómo tener opciones y empezar a pensar en qué gasto y llevar un control de gastos que te digo, al principio puede ser difícil y hasta molesto porque hasta uno se enoja con uno mismo porque dice, ay, o sea, ¿por qué tengo que anotar todo? Pues porque al final todo suma, o sea, 10 pesos multiplicado por 30 días, por 12 meses, es un montón de dinero. Con eso podrías pagar otras cosas. Entonces, te das cuenta y dices tú, ah, bueno, entonces ya te vuelves disciplinada y hasta te sientes aliviada, te sientes con una libertad de tomar decisiones para tu presente y por supuesto para tu futuro, que nunca futureamos. Y yo no creo que sea importante perder el presente por pensar en el futuro, eso no lo hago. Sin embargo, sí creo que hay cosas en la vida que son básicas para poder tener y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, nuestros papás están envejeciendo, empiezan a tener diferentes necesidades. A veces hay forma de llevarlos al doctor y pagar sus medicinas y todo, a veces no. Y tenemos que hacer uso de cosas. Y si no tenemos Sí, esas cosas, entonces empezamos a ver, o nosotros mismos, o nuestros hijos, o sea, no tenemos que irnos a nuestros papás viejitos, o sea, algo que sucede, una eventualidad, te digo, te quedas sin trabajo, alguien se enferma en casa. O sea, son esas pequeñas grandes cosas que nunca queremos que sucedan, como los seguros gastos médicos mayores que te choca pagar, pero que si luego dices, ¿qué hago si no los pago, verdad? Porque va a salir más caro, claro. aunque nunca los hayas usado en tu vida. Son de esas pequeñas cosas que si tú pagas un seguro de gastos médicos mayores, que ahorita están muy caros porque han subido muchísimo de precio, y te pones a pensar en, oye, voy a comprar un bien o voy a invertir en esto, es parte de lo mismo. En una estás invirtiendo en tu salud y en otra estás invirtiendo en tu tranquilidad. Y las dos cosas juntas te dan una vida maravillosa, ¿no? Sí, Entonces, claro, invertir en tu salud también es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio,
quitarte las telarañas de las redes sociales, porque la verdad es que sí complican, no leer tantas noticias negativas, porque a donde voltees así están. Creo que tiene una serie de cosas importantes. Dicen, oye, es que pasó esto. Yo, ay, ¿hace cuánto? No, hace 6 meses. Ay, bueno, acaba de llegar el barco. Y ni modo, pero es